Y decía esta persona, por favor desvíen su rumbo 15 grados al sur para evitar una colisión. El barco, que era norteamericano, le dijo, recomendamos que desvíen ustedes su rumbo 15 grados al norte para evitar colisión. La otra parte vuelve e insiste en negativo. Tendrán que desviarse 15 grados al sur para evitar la colisión. El barco americano le responde, al habla el capitán de un navío de los Estados Unidos de América. Insisto, desvíen su curso. A esto ya la otra persona dice, no, insisto, recomiendo que desvíen su curso. Y aquí ya la paciencia del capitán norteamericano se agotó y le dijo, le hablo desde el portaaviones Lincoln USS, el segundo navío mayor de la flota de los Estados Unidos de América. Nos escoltan 3 destructores, 3 cruceros y numerosas corbetas de apoyo. Le ordeno que desvíe su curso 15 grados al norte o se tomarán contramedidas para asegurar la seguridad de este barco. Y del otro lado le dijeron, y yo hablo desde un faro. A veces somos nosotros los que hablamos y somos tan firmes en nuestras posturas como ese capitán norteamericano. Y a veces estamos tan firmes y somos tan testarudos que por eso nos llevamos los faros. Y chocamos con los faros, que son lugares que iluminan el camino, que nos dan luz, pero lo que hacemos es chocar contra esa luz muchas veces por nuestra terquedad, por nuestra falta de humildad. El mundo del engaño y de las mentiras en el que nosotros vivimos nos afecta a todos. Un grupo en particular que afecta es el de los mendigos. Y afecta al mundo de los mendigos porque uno sale a la calle y uno a veces no sabe cuándo un mendigo es real y cuándo no. Sabemos que hay todo tipo de personas que se hacen pasar por mendigos. Mendigos profesionales, podemos nosotros llamarlos, se hacen pasar por ciegos, cojos, mancos, etc. Me parece que hay una historia de una de esas personas que era ciego y no le gustó la moneda que le echaron en el jarro. Pero no se me olvida un caso que vi documentado que ocurrió en los Estados Unidos de alguien que pedía con letreros en las esquinas. Y hasta que un día alguien lo siguió con una cámara de video y le grabó subiendo a un vehículo de lujo. Después que terminaba su jornada de trabajo, se subía a su vehículo de lujo y se iba para su casa. O sea que hay todo tipo de personas y vemos cómo los indigentes y los mendigos pueden sufrir porque pueden todo el mundo pensar que es también otro profesional más y que realmente no necesita de ese dinero. Entonces uno se pregunta, ¿y quién es el verdadero mendigo? ¿Cómo podemos nosotros reconocer a un mendigo de verdad a uno que no lo es? Porque todos parecen tan reales a veces. Y hay algo que nosotros no toleramos y es cuando aparece un mendigo orgulloso. Un mendigo orgulloso, un mendigo prepotente, porque se supone que el mendigo son de esos que ponen una carita triste y que son suaves y que piden por favor, usted podría. Pero aparecen mendigos que son muy orgullosos. Deme 50 pesos ahí. Y si uno no le da algo, amenaza con tirarle algo a uno en el vehículo. Uno dice, ¿qué tipo de mendigo es este? Y es algo que uno aborrece, un mendigo prepotente y orgulloso. No se corresponde. Por eso algunos ponen esa carita tan tierna para que les den, porque es lo que funciona. Yo quiero hablarles de Mateo 5:3. Yo quiero hablarles de las conocidas palabras del Señor en las bienaventuranzas. Pero no de todas las bienaventuranzas. Yo quiero hablar de una sola bienaventuranza. Yo quiero hablarles de la primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Se ponen de pie, veo que tienen la costumbre de ponerse de pie para leer la escritura. Es solo ese versículo, o sea que se pueden sentar otra vez. Vamos a leerlo para que no se sientan que fue en vano otra vez. Bienaventurados los pobres en espíritu,
pues de ellos es el reino de los cielos. Pueden sentarse. El título del sermón de hoy, yo lo pongo a manera de pregunta, y se pueden poner el título Los pobres en espíritu, pero yo lo puse a modo de pregunta. Yo quiero que nos llevemos el título en el corazón. ¿Eres tú pobre en espíritu? ¿Eres tú pobre en espíritu? Esta bienaventuranza trata con la verdadera espiritualidad. Nosotros no queremos quedarnos en la mera declaración del texto, sino poder personalizar este pasaje. Deseamos que esta bienaventuranza venga a ser de cada uno de nosotros. Y de paso nos preguntamos, ¿qué es una bienaventuranza? Pues una palabra como larga. ¿Qué es una bienaventuranza? Las bienaventuranzas son declaraciones que identifican a las personas verdaderamente dichosas y felices. Decir bienaventurado es decir dichoso o feliz aquella persona que. Y Jesús comenzó este conocido sermón, el sermón de la montaña, con las bienaventuranzas, que hacen un contraste con la manera humanista en que se ve la felicidad. La manera en que el hombre ve la felicidad es si tiene, si posee, si experimenta, si llega. Pero Cristo aquí plantea otra postura. Es indiscutible que con este sermón el Señor está buscando impactar a los que están oyendo, porque lo que Él dice es extraño. Dichoso el pobre en espíritu. Es un contraste raro. Bien lo expresó en un sermón alguien, que esto era un sermón contra cultura, porque va en contra de lo que es la cultura general. La gente se había hecho un concepto de las cosas que difería mucho de la manera en como Dios lo ve. Y el énfasis de la vida religiosa estaba en lo que las personas podían ver. El mundo de las apariencias era más importante que el mundo de la realidad, de lo que había en sus corazones. Y es algo parecido a lo que el libro de Proverbios usa con expresiones como: mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. O mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Proverbios 15, 16 y 17. Es o tú quieres esto o aquello, porque hay una cosa que para Dios es mejor que la otra. Y eso me recuerda aquella ilustración de la profesora de escuela dominical que le presentó la parábola del rico y Lázaro a un niño. Le dice: ¿qué ustedes quieren ser, el rico o Lázaro? Y ellos decían: el rico en vida y Lázaro después de muerto. Cristo estaba enfrentando estas concepciones que las personas tienen de que la vida es una cosa y ser feliz es esto, y si no logro eso no soy feliz. La persona dichosa era la que tenía un carácter dominante, la que complacía sus deseos, la que no tenía carencias, la que no estaba afectada por los males alrededor. Pero Cristo dice que los ciudadanos de su reino son diferentes, son pobres en espíritu, son mansos, puros, pacificadores, etc. Y en el caso de esta primera bienaventuranza, Cristo dice que Él quiere que sus seguidores estén caracterizados por la pobreza en espíritu. La pobreza en espíritu. Hay una palabra griega para pobre que significa que tú no tienes. Y hay otra palabra que significa que no tienes absolutamente nada. Hay una palabra de esta que se usa en la Escritura que dice que tú trabajas para poder vivir. Si tú no trabajaras, no te puedes sostener. Eso es una palabra que la Biblia tiene para hablar de una persona pobre. Pero la palabra que usa aquí en este texto de Mateo 5:3 es alguien que es a nivel de mendicidad, es un mendigo, es alguien que no tiene absolutamente nada, como nosotros decimos, no tiene ni dónde caerse muerto. Por eso Lázaro en Lucas 16 dice que era un mendigo, él estaba pidiendo, él ansiaba comer de las migajas que caían de la mesa del rico. No eran simplemente personas que se les hacía difícil rendir lo que ganaba y llega al fin de mes guayando gomas, como nosotros decimos. Eso es un tipo de carencia.
es alguien que tiene que pedir. Es alguien que no tiene otra opción que pedir, suplicar, completa dependencia. Dichosos los desposeídos, los destituidos, los mendigos, está diciendo Cristo. Dichosos esos. Yo me imagino el contraste. Bueno, yo no quiero esa dicha, dirían algunos. Pero permítame por lo menos aclarar algo. ¿Qué no significa ser pobre en espíritu? ¿Qué no significa ser pobre en espíritu? Nuestro Señor no se refiere al hecho de ser materialmente pobres. Ese no es el punto aquí. La frase del texto no es bienaventurados en espíritu son los pobres. Eso no es lo que dice el texto. Sino bienaventurados los pobres en espíritu. No asume espiritualidad en la pobreza. No está diciendo que los pobres son bienaventurados y los ricos no lo son. La Biblia nunca glorifica la pobreza. No idealiza el carácter de los pobres, como harían o como hicieron los teólogos de la liberación. No. Como dice alguien, una persona puede ser tan pobre como un ratón de iglesia y sin embargo rechazar por orgullo la gracia de Dios. No es eso. Ser pobre no nos hace espirituales. Ser ricos tiene sus problemas. Ser pobres tiene sus problemas. Aquella oración es no me des ni pobreza ni riqueza, que de paso es una oración que se hace muy poco. No me des riqueza, Señor. La otra sí. La Biblia no dice que el dinero es la raíz de todos los males, sino el amor al dinero es raíz de todos los males. Cristo no está diciendo aquí aborrezcan el dinero, no trabajen para ganar dinero, no está diciendo eso. La Biblia tampoco minimiza los sufrimientos de los pobres, no está diciendo no te apures por ser pobre, porque serás rico en el cielo, no. Si puedes salir de la pobreza, bien, no está hablando de eso. O sea que no se está refiriendo a eso, pero ¿qué significa ser pobres en espíritu? ¿De qué sí está hablando Cristo? Bueno, Él se refiere a nuestro ser interno, es en espíritu, espíritu con minúscula, nuestro ser interior, en nuestra alma. Cristo dice en Marcos 2:8, conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos. ¿Por qué caviláis en vuestros corazones? Cristo en su espíritu, ellos en sus corazones, es algo interno del corazón. En Colosenses 2:5 dice Pablo, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Hay una realidad espiritual de lo que nosotros somos y que los demás no necesariamente ven. Bienaventurados los pobres adentro, en el corazón. ¿Cómo tú te ves a ti mismo? ¿Qué cuadro tú tienes de ti mismo con relación a Dios? ¿Cómo tú te consideras? ¿Cuál es tu ingreso? ¿Qué tú te has ganado en la presencia de Dios? O sea, como esos formularios. Ingreso. Tú pones cuánto tú ganas. Si tú estás viéndote en cuanto a la pobreza espiritual. Ingreso. Yo espero que al final tú sepas cuál es la respuesta. Por ahora, sencillamente déjame decirte que nosotros debemos ser pobres en espíritu. No tiene que ver con tu temperamento tranquilo. Porque hay personas que son como suaves, que nunca alzan la voz, hablan bajito. Yo tiendo a hablar fuerte, yo tiendo a hablar alto, duro. Y entonces, las personas pueden pensar que el que habla bajito y que no se altera nunca, que esa persona es humilde. No nos dejemos engañar, porque recuerden cómo es que dice de las aguas bravas y las aguas mansas. Lo que esta bienaventuranza está diciendo es que nosotros no nos vemos a nosotros mismos como mendigos necesariamente y que tenemos que aprender a vernos de esa manera para poder disfrutar de la dicha de la que Jesús está hablando aquí. La realidad es que nosotros desde antes de venir a Cristo y después de venir a Cristo lo necesitamos todo de Él, pero no siempre hemos estado conscientes de esa realidad. Cristo está diciendo bienaventurados los pobres en espíritu.
La realidad es que nosotros venimos a este mundo con las manos vacías. Y no está simplemente hablando de lo material. Venimos destituidos espiritualmente hablando. El pobre en espíritu reconoce y está consciente de su pobreza espiritual. Espiritualmente no tiene nada de nada. Pero nosotros a veces hay como un cortocircuito que nos hace vernos a nosotros mismos como en aquellos espejos de los circos, que uno se ve grande o flaco, alto, pequeño, porque los espejos distorsionan la figura. Y nosotros es como si estuviéramos viéndonos a nosotros mismos en un espejo que nos agiganta y que nos creemos grandes, cuando la realidad es que no somos nada. Somos unos destituidos, somos unos pobres. Imagínate que tú estás vendiendo una propiedad y, ¿sabes?, una propiedad de un tamaño considerable, y tú pones un anuncio en el periódico y viene alguien que tú, por lo que tú puedes ver en toda la fachada, lo que indica, no tiene ni dónde caerse muerto. Y la persona pregunta cuál es el precio y tú le das el precio. Ah, pues sí, estoy interesado. Pero el tipo ve que por la ropa no tiene ni ropa con que vestirse, no tiene vehículo en que andar, lo que viene es con algo y se está cayendo muerto, no puede dar cara a eso. Bueno, nosotros somos así. Y nosotros no tenemos de nada y andamos como si tuviéramos de todo. Pero ¿cómo podemos ser pobres en espíritu? Eso es lo que es un pobre en espíritu, o lo que no es un pobre en espíritu. Pero ¿cómo podemos llegar a serlo? Bueno, en primer lugar, por la conversión, por la obra transformadora que el Espíritu de Dios hace en nosotros, haciéndonos conscientes de nuestra necesidad de Jesucristo. Cuando nos hace conscientes de la negrura de nuestro pecado, cuando nos hace conscientes de la pobreza espiritual con que estamos. Es la única manera en que podemos llegar a vernos realmente como lo que somos delante de Dios. No nos podemos hacer a nosotros mismos pobres en espíritu. Es algo que Dios tiene que hacer, una transformación en nosotros. Nacemos en un alto grado confiando en nosotros mismos. Necesitamos la ayuda del Espíritu de Dios para hacernos y mantenernos en pobreza espiritual. Nada más y nada menos que Dios es quien tiene que cambiarnos. Nos vemos ante la ley de Dios y antes de que el Espíritu iluminara nuestro entendimiento, nosotros respondíamos como aquel joven rico: pues todo eso yo lo he guardado desde mi juventud. ¿Cuántos de nosotros no pensábamos que éramos buenos? Y argumentábamos con la persona que nos hablaba del evangelio, pero yo nunca he matado a nadie, yo no robo, yo no. Como si ya con eso, ya, ¿verdad? No, pues déjame darte un papel directo para el cielo. Es como si nos hubiera quedado el título celestial por lo bueno que éramos nosotros. Hasta que el Espíritu de Dios nos abre los ojos. ¡Pum! Y toda esa bondad se esfuma como si fuera nada. Y nos damos cuenta cuando nos vemos a la luz de la ley de Dios, de que somos idólatras, de que somos ladrones, de que somos asesinos, de que somos adúlteros, de que somos codiciosos. ¡Bum! Y de vernos como gigantes, pasamos a vernos como pigmeos espirituales. ¿No es así? ¿No es el testimonio que lo que hemos venido a Cristo podemos dar de lo que Dios hizo con nosotros? Nos quedamos cortos. Pensar en la santidad de Dios es algo que nos muestra nuestra propia suciedad. Dios habló bien de Job en el libro de Job. Sin embargo, Job llegó a decir: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. El hombre justo, cuando vio su verdadero estado delante de Dios, dijo: no, yo soy un pobre espiritual. Isaías vio la gloria de Dios y dijo: ¡ay de mí, que soy muerto!
Pedro, el hombre que estaba de cerca con el Señor Jesús, se dio cuenta de que estaba ante el Santo de Israel. Apártate de mí porque soy un hombre pecador. Y estaba aterrorizado. Le dio cañeras al ver su verdadero estado espiritual delante de Dios. Sí, somos tan arrogantes cuando no hemos visto la grandeza de nuestro Dios. Por eso cuando cantamos cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, es algo que tiene que sobrecogernos. Porque nuestro Dios no lo podemos abarcar. Nuestra mente finita no lo puede entender. Nuestro Dios es infinito. Cuando ese símbolo de infinito se pone en matemática, ustedes saben todo lo que cabe ahí. Nuestro Dios es infinito. El tamaño del espacio, que es finito, nos hace ver a nosotros pequeños. Ustedes no han visto esas noches estrelladas en Valle Nuevo, en Constanza. Ustedes no han visto eso. No hay una lucecita prendida, pero se ve todo el cielo iluminado con todas esas constelaciones. Impresionante. Y uno se ve del tamaño que uno tiene que ser. Por eso que yo me imagino a Abraham cuando yo le dije, mira, tú vas a tener descendencia como todas esas estrellas del cielo. ¡Wow! Entonces uno tiene una pequeña apreciación de qué tan pequeño uno es ante un universo tan magnífico. No estamos hablando del planeta Tierra, estamos hablando del universo. Vernos a la luz de la presencia de Dios, entonces, nos ayuda a vernos pobres en espíritu. Que somos unos mendigos. ¿Qué le vamos a ofrecer a ese Dios que valga la pena realmente? Nada. Absolutamente nada. ¿Qué tienes tú? ¿Qué tengo yo? Que Dios pueda decir, ay, si yo tuviera eso. Entonces, ¿a qué nos lleva el nosotros ser pobre en espíritu? Venimos a darnos cuenta de esa pobreza espiritual por la obra del Espíritu de Dios en la conversión. Y es lo que nos puede ayudar a mantenernos por su espíritu en esa pobreza espiritual. Pero ¿a dónde nos conduce eso? ¿Cómo nos hace vernos a nosotros mismos? ¿Qué conciencia vamos a tener en el día a día si yo vengo a hacer y a practicar la pobreza espiritual? Bueno, el pobre en espíritu no puede confiar en sí mismo. Se ve a sí mismo incapaz, sin solvencia. ¿Qué es lo que preguntan muchas veces? Okay, ¿cuál es su garante? ¿Qué usted trae? ¿Qué usted tiene? Nada. ¡Nada! ¿Y qué es lo que le van a prestar a usted? ¿Qué es lo que usted piensa comprar? Bueno, la verdad es que delante de Dios, ¿qué parcela que tú quieres en el cielo? No, yo me conformo con un pedacito. Y el punto mío es llegar. ¿Y cuánto usted puede dar? Bueno, yo no he hecho nada malo. Eso no sirve para nada. ¿Qué más? Yo he sido un buen padre de familia. Tampoco. Yo soy un hombre honesto. ¿Y? No podemos comprar ni una pequeña parcela en el cielo. No tenemos con qué. El valor es infinito. Dios nos hace ver que somos insolventes. ¿Quieren ver una muestra de esa insolvencia espiritual? Moisés, Éxodo 3. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Que Dios le hubiera pedido eso a Moisés 40 años antes para que ustedes hubieran visto cómo él hubiera respondido. ¿A dónde que hay que ir? ¿A quién es que hay que darle? Como dicen. Pero aquí miren lo que él dice. ¿Y quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Gedeón. Gedeón, señores. Ah, Señor mío, ¿y con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Esos son los héroes que tenemos en la Biblia. David, el rey David, señores. Y entró el rey David, segundo de Samuel 7, y se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo?
¿Y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? ¿Y quién soy yo? Desposeído. Jeremías, capítulo 1, versículo 5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones, Jeremías. Y Jeremías dijo: Señor Jehová, he aquí, yo no sé hablar porque yo soy niño. Yo lo que soy es como un niño. Los niños que están, así que Joel va a oír a su bebé. Dice Jeremías: yo lo que sé es balbucear, Señor. Y dice Dios: yo te puse como profeta. ¿Ustedes se imaginan? Pero así se veía Jeremías. El apóstol Pablo. Wow. ¿Cuánto logró el apóstol Pablo? ¿Cuántos admiramos al apóstol Pablo? Pero él dijo en 1 Corintios 15: yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pequeño, nada soy, dijo él en 2 Corintios 12. Y todo lo que fue se lo atribuyó a la gracia de Dios, 1 Corintios 15. De manera que, ¿cuál es nuestra solvencia? ¿Qué es lo que tenemos tú y yo? Espiritualmente, ¿cuánta riqueza tenemos? Nada. Somos mendigos, somos pobres. No podemos confiar en nosotros mismos. ¿Qué nos queda? Confiar en Dios. Él es nuestra esperanza. Un mendigo dice: yo no tengo a dónde coger, no tengo un papá, no tengo un hermano, no tengo un tío, no sé a dónde ir. Por eso estoy pidiendo, no puedo hacer más nada. Y Dios dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Tenemos a alguien donde ir. Podemos ir donde nuestro Padre Celestial. El pobre en espíritu se arroja a los brazos de Dios. Por eso hay una frase que es muy conocida de los pobres en espíritu: ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. El verdadero mendigo no exige. El verdadero mendigo pide que tengan misericordia de él. Pide que tengan misericordia. ¿Qué hace un mendigo? Es una pregunta teológica muy profunda. ¿Qué es lo que hace un mendigo? Mendigar. Mendigar. O sea, si tú respondiste eso en tu mente, tú eres un teólogo. ¿Y por qué él mendiga? Él mendiga porque él tiene esperanza de que algo le van a dar. Si él supiera que nadie le va a dar nada, él no sale a la calle. Pero él tiene la esperanza de que mendigando él va a recibir algo. Y nosotros somos los mendigos espirituales, porque nosotros confiamos en que Dios nos va a sostener, en que Dios nos va a dar lo que nos hace falta. Por naturaleza tendemos a la confianza personal. El pobre espiritual se apoya en la misericordia de Dios. De ellos es el reino de los cielos, dice Cristo. Para entrar al reino de los cielos hay que reconocer que solo Jesús puede salvarnos y que solo Jesús puede sostenernos en Él. El pobre en espíritu confía en Dios y suplica a Dios, y por eso tiene una actitud correcta hacia Él. Es humilde, es sensible a su condición de insuficiencia delante de Dios, con un corazón quebrantado. Él sabe lo que Él es, Él sabe lo que Él ha hecho y no puede estar exigiendo. Él no exige. Ten misericordia de mí. O que nosotros hiciéramos un mejor uso de esa frase en la presencia de Dios. Ten misericordia de mí. Aquel centurión, cuando quería que Jesús interviniera a favor de su siervo, él dijo: Señor, yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Sin embargo, las personas que intercedieron por él ante Jesús dijeron: ese centurión es digno de que tú hagas algo por él. O sea que la opinión que tenía la gente que fue para interceder por él era mejor que la opinión que él mismo tenía de sí. Y Jesús mismo dijo: óyeme, yo no he visto una fe más grande por aquí. O sea, Jesús mismo lo alabó por esa actitud que él tuvo. Porque cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Salmo 34, 18. Isaías 57, 15.
Así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Eso lo envía el pensamiento tan alto que no llegamos. Dice, yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Ese que habita en tan luz inaccesible, dice, yo vivo con el quebrantado, el humilde, el sencillo. Isaías 66:2, mi mano hizo todas estas cosas y así mismo todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero. O sea, uno diría, ¿cómo? ¿Tú hiciste todo esto? ¡Wow! Es como que alguien diga, y yo conocí al arquitecto que diseñó esto. ¡Ajá! ¡Wow! Bueno, nosotros conocemos al Dios que hizo todas las cosas. Ahora, en términos humanos, el que hizo todas las cosas, wow, esa persona debe ser difícil de acercarse, ¿no? Dice, yo hice todas las cosas, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. No, Él no es lejano, Él es cercano para con el quebrantado de corazón, para con el que es pobre en espíritu. Entonces, hermanos, el pobre en espíritu ora a Dios. El que es verdadero mendigo espiritual va a mostrar su mendicidad suplicando a Dios, porque él sabe que depende de lo que le den. Y nosotros, si somos espiritualmente pobres, vamos a estar suplicando al único que nos puede suplir en esa carencia. Me encanta ver en estos casos bíblicos esa súplica que le hacían los hombres a Jesús: ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Jesús no le respondió. Despídela, da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, primero no le hace caso. Después dice, no, mi misión no es esa. No dice, bueno, pues ya tendré que irme para otra gente. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. El Señor le da otro argumento. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Le dijo perra. Le dijo perra. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como tú quieres. ¿Cuál era la esperanza de esta mujer? Cristo era la única esperanza de esta mujer. Y se mantuvo allí: ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. No es la oración que Cristo mismo nos enseñó a pedir, que aún un juez injusto responde ante los clamores de una mujer viuda que necesitaba ayuda. Dice, no nos atenderá mejor el que es verdaderamente justo, el Padre nuestro que está en los cielos. Toca la puerta que se te abrirá, dice el Señor. Pero ¿cómo es que hay que suplicar? Ten misericordia de mí. No es exigiéndote, Señor, yo no merezco nada. Salmo 4, versículo 1, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Mateo 17:15, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego, muchas veces en el agua. Ten misericordia. ¿Ustedes recuerdan la historia del ciego Bartimeo? Este hombre ciego sabe que Cristo está pasando por allí, empieza a gritar: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mira, mándalo a callar, que está... El Señor lo mandó a buscar. Por su insistencia: Señor, ten misericordia de mí. Actuando como un mendigo que necesitaba que le dieran algo. Oh, nosotros somos esos mendigos que necesitamos aprender a pedir como es en la presencia de Dios. Porque a veces lo que somos unos mendigos orgullosos. Y actuamos como aquellos que amenazan a las personas que están en los vehículos, que nos van a romper el vidrio. Nosotros somos así. Porque somos pobres espirituales y privamos de que tenemos. Privamos de que podemos hacerlo solos. O sea, hay una bancarrota espiritual que se manifiesta en oración.
pero se manifiesta también en la actitud que tiene, en el trato con los semejantes. ¿Usted se imagina a un mendigo orgulloso porque tiene un pan y el otro no tiene? Así somos nosotros. No tenemos nada y él tampoco. Y empezamos nosotros a decirle, güey, tú no tienes nada. Por la manera como nos tratamos, no parece que somos mendigos. No parece que somos mendigos. Tenemos una actitud de que somos reyes, de que somos todopoderosos. Podemos decir lo que queramos, pero las cosas que hacemos nos delatan. Nos delatan. Nuestras actitudes dicen a viva voz que no somos pobres en espíritu. La facilidad con que nos ofendemos unos a otros. Somos tan sensibles porque el otro me piñó el ojo, el otro me hizo así, el otro me dijo, ya. No seamos tan sensibles. Lo que nos califica para ser un ciudadano del reino de los cielos es nuestra admisión de que no calificamos. No, yo no califico para eso. Ese es. Por eso decía Spurgeon que lo que nos hace aptos es precisamente nuestra ineptitud. Lo que nos hace aptos para el cielo es nuestra ineptitud. ¿Eres tú pobre en espíritu? Recuerden, mi punto es que nos vayamos preguntando de aquí, cada uno de nosotros, si somos pobres en espíritu. Y si se evidencia eso en nuestra vida de oración y en el trato con los semejantes. Apocalipsis 3:17. El Señor le escribe a una iglesia y le dice, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¡Wow! Yo estoy seguro que ustedes no dicen eso. Una declaración bastante soberbia, ¿no? Nosotros nos cuidamos y utilizamos un lenguaje más disfrazado. Pero a veces tenemos la misma actitud. Y dice Cristo, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. O sea que esto no es simplemente algo individual. Esto puede ser algo que puede afectar a una iglesia completa. Cuando Cristo le escribió a ellos, le dijo, ustedes creen que tienen y no tienen nada. Hermanos, nosotros tenemos que estar claros de que el punto no significa el tamaño de un edificio, ni la cantidad de gente que venga a la iglesia, ni lo espirituales que parezcan. Es lo que Cristo piensa de nosotros. Eso es lo más importante. Porque a Él le daremos cuenta. Y si se refleja eso en la forma como nos tratamos unos a otros y en la súplica que nosotros tenemos. Yo muchas veces cuando pienso que la verdadera iglesia que tenemos es la que se reúne cuando nos reunimos a orar. Esos son los que están bebiendo el agua con la espada en la mano. Estaban engañados. Y Cristo sabía mejor que ellos cuál era el verdadero estado de sus almas. Tenían problemas. El contraste que Cristo nos da en Lucas capítulo 6, el contraste que da a las bienaventuranzas son ayes. Bienaventurados estos, ay de aquellos. ¿Se recuerdan ese pasaje en Lucas 6? Bienaventurados esto, y todos quisiéramos, sí, yo quiero ser de los bienaventurados. ¡Ay de aquellos! Bueno, pues si es bienaventurado el pobre en espíritu, entonces ¡ay de los que son autosuficientes! ¡Ay de los que se creen tener todo lo que necesitan espiritualmente hablando! ¡Ay de los que no oran! ¡Ay de los que tratan a los demás como si fueran basura! Porque muestra con eso que no es pobre en espíritu. Wow. ¿Recuerda la ilustración del barco y el faro? Cuidado si nosotros estamos navegando como ese barco y nos dirigimos directamente contra la luz de la palabra de Dios, porque nosotros confiamos en nosotros mismos y no estamos confiando absolutamente en nuestro Señor.
Y este texto de Mateo 5:3 es una voz de alerta para examinarnos a nosotros mismos y ver qué tanto nosotros pensamos que tenemos. Si tú de una vez, si tú tienes que hacer una revisión espiritual, empiezas a sacar cuentas de banco. Yo estoy todo el domingo en la iglesia, yo hago esto, yo evangelizo, sacamos cuentas de banco. Señor, me merezco el cielo. No, hermano, no nos merecemos nada. La verdad es que estamos en bancarrota espiritual. La verdad es que somos mendigos. Y hasta que entremos a la gloria, vamos a tener que estar suplicando por misericordia. Misericordia, Señor. Porque si nos trata como por lo que merecemos, nos perdemos. Pero qué bueno es el Dios al que nosotros servimos. El ejemplo de nuestro Señor, siendo rico se hizo pobre, para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos. Y por eso nos hizo, nos ha dado casa de vacaciones en lugares, ¿verdad? En los lugares de playa, Punta Cana, en Jarabacoa, en La Romana. ¿Eso es lo que hizo el Señor? No. Nos hizo ricos por el título de propiedad que nosotros tenemos en nosotros, que es el Espíritu Santo. Las arras de nuestra herencia, las arras de la posesión adquirida. Y Cristo fue a preparar lugar para nosotros. La vista de ese lugar no tiene comparación. ¿Ustedes han visto ese lugar y dicen, wow, tiene una vista? No, la vista que tiene el lugar que Cristo nos tiene reservado a nosotros no tiene comparación. El brochure que Dios nos ha dado en su palabra para que veamos lo del cielo es un chinchín así, para que lo anhelemos. Pero cuando lleguemos allá que nosotros vamos a ver lo que eso es. Mientras tanto, aquí nuestro corresponde ser fieles a Él y no comportarnos como un hijo de aquella parábola que queremos pedir la herencia mientras estamos aquí ahora. Dámelo aquí, Señor, para gozarlo aquí ahora. No es el rico en vida y Lázaro después de muerto, no. Es con Cristo en el corazón como Lázaro en vida y como Lázaro después de muerto. No hay otra manera. Porque el Señor nos ayude a poder responder la pregunta, ¿eres tú pobre en espíritu? Y a responder adecuadamente. ¿Sabe cómo respondemos adecuadamente a esa pregunta? Sí, Señor, yo soy pobre en espíritu, pero me da trabajo admitirlo. Me da trabajo admitir que lo soy. Y muchas veces actúo, con frecuencia actúo, como si yo no te necesitara, Señor. Déjame comer de tus migajas. Ten misericordia de mí. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por la forma tan llana y clara en que nuestro Señor Jesús habló para dar a entender a los suyos cómo es el camino de tu reino. Padre, ayúdanos a entender que nuestro reino no es de este mundo. Gracias, Señor, por instruirnos y por hablarnos, Señor, de una forma que podemos entender. Pero, Padre, ayúdanos a no huir de aquello que tú nos estás señalando, sino a confrontarlo directamente y a ser sinceros delante de ti. Ten misericordia de nosotros, Señor. Y yo te pido por mis hermanos aquí, oh Dios, manténlos levantados como un bastión de tu misericordia en este lugar. Guárdalos de todo mal y líbralos de tentación. Y te oro por aquellos que están aquí sin Jesús, para que ellos puedan ver su verdadero estado de pobreza y vengan a ser ricos en Cristo Jesús. En su nombre te lo pedimos. Amén. Así con sus